Cultura. Y bueno, si usted tiene un partido importante, una entrevista de trabajo, quizás un examen, el miedo es su peor enemigo. Pero ¿cómo vencerlo? ¿Cómo salir adelante de los nervios? Está con nosotros Karen Wede, la doctora, para hablarnos de este tema y ayudarnos también a resolver este problema que es tan habitual. Estamos en el Facebook Live para que ustedes realicen todas sus consultas. Muy buenos días, doctora. ¿Cómo amaneció? Buenos días, Maricris. Muchas gracias. ¿Por qué a veces, doctora, las exigencias, las rutinas no nos permiten estar sosegados en nuestro centro para poder enfrentarnos a todos los problemas? Claro que sí. Bueno, creo que lo más importante es entender cuáles son esas herramientas que podemos tener en el día a día para regular el estrés y para regular lo que pasa en la vida cotidiana, ¿verdad? Porque es imposible que quitemos el estrés de nuestra vida, ¿verdad? El estrés del trabajo, las cosas que tenemos que hacer, pero definitivamente sí podemos hacer cambios que nos ayuden a estar más en control y más regulados a nivel hormonal para que sea más fácil de gestionar, ¿verdad? Y nos sintamos mejor en el día a día. ¿Qué papel juega el cortisol en nuestro día a día? Claro que sí. Bueno, algo importante es que a veces tenemos una connotación negativa con respecto a esta hormona que es el cortisol, que es una hormona súper importante para mantenernos alerta en estados de emergencia. Entonces, básicamente cuando tenemos un examen, cuando tenemos una entrevista o cuando tenemos algo importante o bien una emergencia, ¿verdad? Si en este momento se viene un temblor, ojalá que no, ¿verdad? Pero si pasa, ¿verdad? Nuestro cuerpo va a reaccionar, va a elevar cortisol para que podamos mantenernos vivos. Algo importante que hace es que eleva el azúcar en sangre o nos ayuda a utilizar ese azúcar de manera correcta para que tengamos energía. Entonces, básicamente el problema principal es cuando tenemos un exceso de cortisol que no estamos logrando regular. Y por eso es tan importante todo lo que hagamos en el día a día, tanto con la alimentación como con la suplementación o básicamente hábitos que nos van a ayudar a que ese cortisol no se eleve de manera extrema. Bueno, y si a usted le afecta mucho el estrés, los nervios, aproveche esta excelente oportunidad de hacer todas las preguntas que tenga a la doctora para que se sientan más tranquilos y aliviados. Doctora, ¿qué pasa si pasamos angustiados muchas horas al día? Eso ya no es normal. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, eso que decís es importante. Desde que se eleva el cortisol, hay un pico de cortisol en nuestro cuerpo, va a tardar de 60 a 90 minutos en bajarse. Entonces, si pasamos todo el día con picos de estrés muy elevados por un tiempo prolongado, pues eso va a hacer que el cortisol se mantenga casi siempre alto y pues nos vaya a conllevar a un estado inflamatorio en el cuerpo, que es lo que hace diferentes síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas que podemos sentir con el cortisol elevado? Básicamente como temas como de ansiedad, como sensación en el pecho, como taquicardia, como aumento de la presión arterial también, a veces caída de cabello, que no podamos dormir, es otra causa, ¿verdad?, de que tengamos el cortisol elevado. Doctora, ¿cuál es la relación que hay entre el cortisol y la cafeína? Bueno, esa es una pregunta que me hacen mucho porque el cafecito es delicioso, sobre todo en la mañana. Ni me diga. Pero sí, definitivamente, cada vez que consumimos cafeína, nuestro cuerpo va a elevar un poquito esa hormona del cortisol. Entonces, no es que no podemos consumirlo, es que debemos consumir de 1 a 2 tazas al día. O sea, tratar de no consumir más de 2 tazas diarias. Tal vez yo he tenido pacientes o clientes que se toman casi que un pichel al día de café, ¿verdad? Entonces, pasan muy alterados, con el corazón acelerado, pueden tender a tener taquicardia o a sentirse mal, o que en el futuro vaya a ser un problema. Definitivamente es importante regularlo. Hablando precisamente de eso, Lisbeth nos está preguntando si el estrés y los nervios es lo mismo cuando sentimos un ritmo cardíaco más elevado y palpitaciones. ¿Es lo mismo ahí estar estresado que estar nervioso? Esa es una pregunta interesante. Siempre que tengamos nuestro sistema nervioso en estado de alerta, podemos tener síntomas o signos distintos en el cuerpo y la taquicardia es uno de ellos. Entonces, sí, efectivamente, si tienes una situación de estrés que en tu caso te genera miedo, te genera ansiedad o te genera nervios, pues sí podría acelerar el ritmo cardíaco, que eso es tu estado de emergencia natural ante la elevación del cortisol. Entonces, hay medidas que podemos hacer en esos momentos de elevación de cortisol o si sentir la taquicardia, como por ejemplo las respiraciones, por ejemplo cerrar los ojos, poner una música tranquila, respirar, hacer algún ejercicio, alguna meditación o algún ejercicio que nos ayude a bajar en ese momento presente ese estado de alerta que está teniendo tu cuerpo. Ahora, precisamente hablando de eso, doctora, ¿cuáles son esas herramientas que necesitamos tener presentes en nuestra vida para poder regularnos, bajar las revoluciones y tener una mente más lúcida y eficaz? ¿Cuáles son esas 3 herramientas, por ejemplo, que podríamos utilizar? Excelente, voy a compartir las 3 principales. La primera, la nutrición antiinflamatoria. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en el cortisol elevado por un exceso de tiempo, va a ser un cuerpo que va a estar inflamado, que va a estar siempre en alerta. La nutrición antiinflamatoria
rica en grasas saludables, en lo que son fibras, frutas, vegetales, nos va a ayudar a antioxidar o a desinflamar el cuerpo para que los metabolismos de azúcar, de carbohidratos, de las hormonas inclusive sea mejor. Entonces la nutrición va a ser un gran aliado. La suplementación es básica, de hecho es algo que hemos venido hablando en los últimos tiempos bastante de la importancia del magnesio, de la vitamina D3 sobre todo y de los omega 3 para mantenernos equilibrados a nivel hormonal. La vitamina D, más que una vitamina, es una prohormona, nos ayuda a transportes, nos ayuda a un montón de cosas que efectivamente nos va a equilibrar el cuerpo, y el magnesio, además de que es excelente para el descanso, regula la relajación muscular y nos va a ayudar también a bajar niveles de cortisol. Entonces sí es importante. Acá, doctora. Tenemos acá magnesio, es vitamina D3, que es importante. Omega 3 no tengo acá, pero es lo que conocemos como el aceite de pescado, que también viene en cápsulas y que se puede consumir diariamente sin ningún problema, y eso nos va a ayudar también a antioxidar, a desinflamar, a mantener el cuerpo estable y que podamos equilibrar esas hormonas. El segundo, definitivamente, el ejercicio físico. El ejercicio nos va a ayudar a bajar la inflamación, a bajar el estrés, a aumentar serotonina, que la serotonina es como la hormona que nos mantiene felices, que nos da felicidad y que nos regula esos estados de estrés. Entonces, definitivamente ejercicio. Y las técnicas que ahora se conocen como el mindfulness, que es todo lo que es meditación, yoga, respiraciones, que no nos requieren mucho gasto, que las podemos hacer desde la casa, en una aplicación del teléfono, en videos en YouTube que podemos encontrar, en videos en internet, de alguna respiración, de alguna canción, una meditación, algo que nos ayude a regular ese día a día que ha sido tan ajetreado y pues que nos beneficie también en el día a día. Doña Ana nos está contando que ella es bien cafetera, eso sí, duerme de lo más bien, no le genera ningún problema, tampoco tiene taquicardia, porque hay personas que sí se pueden dar el lujo de tomarse su cafecito y que no les afecten nada, y otras por el contrario, no. Esa pregunta es muy interesante, y eso es básicamente por el metabolismo de la cafeína en diferentes personas. Hay personas que tienen ciertas enzimas deficientes que degradan la cafeína y que les va a costar un poco más metabolizarla. Entonces definitivamente pueden tener o presenciar síntomas como de taquicardia o que se sienten muy alterados cuando toman café. Yo lo que recomiendo siempre es de 1 a 2 tazas al día. En general es lo que va a ser ideal para que no sobrepasar ese nivel en el cuerpo de lo que podríamos metabolizar correctamente. Vea lo que le pasa al hijo de Ken, que nos está escribiendo, tiene apenas 9 años, está pequeñito, pero cuando tiene exámenes le da un estrés y no puede dormir con 9 años, doctora. ¿Qué puede tomarse? Sí, eso es importante porque es un niño todavía, ¿verdad? Sí. Y le cuesta, o a estas edades cuesta un poco más que controlen esa emoción. Pueden percibir también sudoración en las manos o sudoración en general por ese estrés. Yo recomiendo siempre lo natural. Pueden utilizar test tranquilizantes, pueden utilizar melatonina, por ejemplo, que también va a contrarrestar el efecto de cortisol y ayudarlo a descansar un poquito mejor, y definitivamente omega 3. Omega 3 en los niños les ayuda muchísimo al descanso, incluso también el magnesio que estamos conversando se puede enviar en niños, ayuda mucho al descanso, a bajar niveles de estrés y a que se sienta más tranquilo. Heiden nos está preguntando a través del Facebook Live, ¿qué pasa cuando se eleva el cortisol? ¿Eso puede afectar los jugos gástricos y el apetito? Claro que sí, esa pregunta muy importante. Cuando se eleva el cortisol definitivamente puede haber más aumento de lo que es el ácido gástrico y podemos presentar tipo reflujo, gastritis o sensación de molestia en la boca del estómago, y algo también importante es que suprime el apetito. Por eso cuando estamos en una situación de estrés real, nuestro cuerpo no nos va a pedir alimentación, o bien cuando estamos en una situación, un trauma, o si estamos ante una separación, un duelo, generalmente lo primero que sucede es que se quita el apetito, se suprime el apetito por esa elevación del cortisol, que él está pues haciendo otro trabajo en ese momento. Anielka nos está preguntando si la inflamación en la mitad de la cara tiene que ver algo con el estrés. No sé a qué se refiere con inflamación a la mitad de la cara, tal vez es la sensación que siente, o si siente adormecimiento cuando le da algún tema de ansiedad, que eso a veces puede pasar. Sí. Si estamos ante una situación donde hay ansiedad o se suben esas hormonas del estrés, sí puede haber adormecimiento, nosotros le llamamos parestesias, que puede ser o la mitad de la cara o a veces puede pasar también en extremidades. Bueno, también doña Cinia nos está escribiendo a través del Facebook Live. Ella dice que la hija estudia, trabaja, se desvela, pasa muchísimas horas sin poder dormir, no le da sueño.
¿qué puede hacer ella para poder volver a dormir? Que es Sí. súper importante para estar viva. Claro que sí, eso es muy importante porque el sueño es básico para poder regular el cortisol. De 7 a 8 horas diarias de sueño es lo que recomendamos para poder nivelar, y definitivamente hay que hacer algo para poder ayudarle, ¿verdad?, a que descanse mejor. El ejercicio va a ser vital, puede hacer, yo siempre les digo, tratar de alguna hora del día bajar revoluciones, o sea, si terminas de trabajar o estudiar a las 8 de la noche, que no haya ningún otro estímulo, tal vez apagar celulares, tal vez buscar alguna práctica, alguna meditación, alguna clase como de yoga o algo que relaje. Y bueno, el magnesio es como el mejor amigo de la relajación muscular y para dormir, que también es excelente, entonces puede ser un buen aliado. Precisamente Luna nos está preguntando, ella tiene un niño de 14 años, ¿cuándo se le puede dar magnesio y qué tipo de magnesio? Magnesios hay muchísimos. Yo para el descanso y sobre todo en niños recomiendo glicinato de magnesio, y es importante valorar el caso, ¿verdad?, como para ver exactamente la causa o la dosis. Sin embargo, el magnesio se puede consumir en cápsulas. Una cápsula para los niños está bien, que generalmente vienen de 150 miligramos, es adecuado para un niño de esa edad. Muy bien, ve el caso del nieto de doña Emilia, tiene 13 años de edad, cuando va a hacer un examen se bloquea y llora mucho. ¿Qué puede hacer para ayudarle? Sí, esos son temas importantes, ¿verdad?, de regulación de las emociones y de regulación de estrés. Entonces yo recomiendo que busquemos herramientas para tratar de ayudarle al niño sin necesidad de tomar ningún medicamento, ¿verdad? Excelente, doctora. Muchas gracias por sus respuestas Con y gusto. necesitamos más acá en el Facebook Live. ¿Le parece si Así contestamos? es, claro. Muchas gracias a doña Rocío, doña Roma, doña Emilia. Ya casi les contestamos. Una pequeña pausa comercial y al regresar